¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva Talks, a una nueva charla de eSports dentro del grupo Cashfit, hablando de tecnología y del mundo del deporte, siempre con gente a la que vale la pena escuchar, como si fuéramos unas charlas TED, y en las que tenemos la suerte, además, de tocar una diversidad de temas enorme. Una de las cosas, además, en la que en los últimos años más nos hemos ido metiendo, tiene que ver con utilizar recintos que habitualmente tenían un uso muy determinado y durante un tiempo muy concreto, para que ese uso se amplíe y todo el mundo gane, la gente que lo utiliza y también los propietarios que están generando una posibilidad mayor. En los estadios habitualmente, más allá del fútbol, por ejemplo, o en los pabellones del baloncesto, como mucho en los últimos años había mítines o conciertos, pero parece que esto está cambiando y además hay una serie de eventos que están consiguiendo poder hacerse fuera, pero también poder hacerse dentro y combinar la posibilidad con el hecho de que la gente disfrute de una manera diferente y lo haga además en lugares que para muchas personas son totémicos y son especiales con toda la energía que eso supone. Así que vamos a presentar a las dos personas que hemos tenido la suerte de traer desde toda la geografía española. Y el primero de ellos viene desde el Eibar, diría que es el director de proyectos, pero podríamos colgarle varios títulos más, entonces que nos defina él qué es lo que hace en esa localidad maravillosa que tiene un estadio, simplemente por verlo vale la pena visitar. Unai Arteche, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo en orden. No quiero preguntarte la temperatura en Eibar y la de Valencia. Se está muy bien en Valencia, con eso creo que lo digo todo. Bueno, pues has venido fresco, ya imaginamos que también por ser vasco no tienes tanto frío en general, pero en cualquier caso vamos a hablar de las muchas cosas además que habéis hecho en los últimos años y os presentamos también a Ángel Sanz, que también podría decir un cargo y me quedaría corto, pero al final es el responsable para Europa de Spartan Race, de DECA y de muchos otros eventos que además han sido enormemente pioneros en España. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, pues muy bien, encantado. Manga corta en Valencia. No, hombre, por supuesto. Te digo una cosa, tú eres como un director del Mundial de Motociclismo que tiene 3 equipos, Moto 3, Moto 2 y MotoGP, y se puede ir cambiando, en este caso tú la gorra, ¿no? En función del evento o de los sponsors. Literalmente la gorra. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, porque, por ejemplo, Spartan en los últimos años ha incidido en algo que no había ocurrido todavía en España, que es el hecho de poder hacer eventos dentro de estadios, también con otra de las marcas que están asociadas como DECA dentro de espacios como el Within Center, y eso lo vamos a contar. Y la idiosincrasia de Eibar es extraordinaria, porque está cerca de Bilbao, está cerca de San Sebastián, está en medio de una montaña, y ese estadio, que no puede crecer más por razones evidentes, lo que está consiguiendo es atraer, más allá del fútbol, que también atrae mucho por los buenos resultados que están llevando en las últimas temporadas, atraer la posibilidad de generar eventos, y en esa transformación ha ido estando Unai. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte, Unai, es cuando vosotros llegáis o cuando vosotros empezáis, ¿cómo se transforma ese viejo Ipurúa, por decirlo de alguna manera, en el que ahora está, que tú nos vas a contar mejor, pero bueno, la gente puede ver que se ha modernizado, que cuida mucho el césped, que tiene una zona en la que puede haber eventos, o sea, de lo que era un estadio de mucho tiempo atrás, ha cambiado radicalmente la posibilidad, ¿no? Sí, la verdad es que la historia es curiosa para el que no la conozca, ¿verdad? El estadio de Ipurúa es municipal, para empezar, ¿vale? Pertenece al ayuntamiento. Entonces nosotros en su momento, una vez ascendemos a Primera División, tenemos muy claro que el estadio tiene que crecer, no tanto a nivel de aforo, sino a nivel de modernización, que sea más cómodo. Tú has podido estar en Ipurúa, sabes cómo se ve el fútbol, cómo se siente el fútbol, o sea, en pocos estadios puedes escuchar directamente una conversación entre el entrenador y el jugador y el árbitro. Es algo que esa pasión del fútbol al final se vive. Sí que nosotros ascendemos a Primera División y comenzamos una serie de obras por fases, porque al final el premio de Primera División parecía que iba a ser una temporada, la realidad era esa. Después se dieron 7 temporadas, entonces fuimos invirtiendo ese dinero que íbamos generando en mejorar el estadio. Seguimos teniendo un aforo muy pequeñito, es 8.159 asientos los que tenemos, para una población de 27.000, no llega ya a 27.000, el último censo decía que éramos 26.000 y pico. Entonces sí que hemos ido creciendo de una forma, yo creo que muy responsable, intentando generar espacios más allá del fútbol, siendo conscientes, y siempre insisto en que nuestra actividad principal es el fútbol es lo que nos da de comer, pero sí intentando crear cierto valor a nivel de ciudad y a nivel de comarca, pues precisamente para eso. Ya hemos invertido ya más de 20 millones de euros
en un estadio que no es nuestro. De aquí hago un llamamiento al ayuntamiento a ver si quiere vendérnoslo. Entonces sí que de alguna manera hemos ido creciendo en base a una coherencia y una responsabilidad que hemos mamado los que vivimos el Eibar desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno. Enseguida me vas a contar qué es lo que habéis hecho. Te voy a poner un ejemplo con Ángel, que en el entonces Wanda, ahora Civitas, metió una Spartan por primera vez en España. Las Spartan habitualmente habían estado en lugares al aire libre, pero no cerrados. Y con Deca, que es una de las nuevas marcas de las que hablaremos ahora, que tiene o tiende más a ir hacia el fitness, también habéis tenido un eventazo en junio en el Wizzing. ¿Cuál es el momento en el que tú decides que la gente quiere ir a estadios a hacer una Spartan o quiere ir a un pabellón a hacer una Deca? Pues mira, yo creo que es el momento en el que te das cuenta para qué estás aquí, ¿no? O sea, el evento deportivo, en general, tenía una concepción, en mi opinión, demasiado de negocio. Quiero decir, vendes entradas, haces el evento, si te cuesta menos, pues te ha ido muy bien, y si te cuesta más, oye, pues vaya faena, ¿no? Pero creo que se había olvidado que realmente el evento deportivo está aquí para algo. Para algo es, en mi opinión, es para la salud. Desde luego tenemos a gente que inspira mucho, ¿no? Pues tenemos a los jugadores de primera división que inspiran, tal, pero el deporte de élite, el deporte de altísimo rendimiento, no está especialmente orientado a la salud. Es más, casi siempre es lesivo para la salud, pero sin embargo es verdad que nos inspiran, ¿no? Cuando tú tienes un evento que es divertido, que es para todos, que tiene a esa gente que inspira para que otros puedan hacer otras cosas, realmente tú tienes un poco la responsabilidad de llevarlo al mundo, de llevarlo a tus participantes. Y eso en general está en las ciudades, en general está donde están los estadios, en general está donde están estas instalaciones. Entonces, en la medida que nosotros fuéramos capaces de alguna manera moldear nuestro producto para que fuera adaptado a este tipo de instalaciones, creo que tenemos un camino muy grande, es un camino muy amplio y muy interesante a recorrer, porque nosotros ampliaremos un poco nuestro objetivo, que es que todo el mundo pueda participar. Ahora te preguntaré por la tecnología de Spartan, que además es muy diversa y en muchos ámbitos, pero queremos hacer un poco de broma con la tecnología en Eibar, en un estadio en medio de una montaña. ¿Qué temas tecnológicos podéis implementar dentro de la dificultad inmensa que tenéis? A ver, nosotros en nuestro caso la realidad es que aún no hemos dado el paso tecnológico que digas, el Eibar es pionero en este sentido, ¿no? Trabajamos mucho con la Liga, porque un club de nuestras dimensiones tiene que ir de la mano al final de la empresa matriz, por así decirlo, ¿no? Que es la Liga, que es la que nos aporta todo el tema de bases de datos, todo el tema de CRM, y sí que estamos aprendiendo, porque realmente es que somos una ciudad de 26.000 habitantes, es que somos muy poquitos, entonces sí estamos aprendiendo un poquito a utilizar esos datos, por un lado, para mejorar los datos de asistencia, porque estamos hablando de un estadio, os decía, somos 8.100 de aforo, 6.200 abonados, o sea, el número de abonados es muy alto, pero no conseguimos estar 6.200, siempre estamos de menos, ¿verdad? Entonces, sí que a través de los datos estamos intentando entender qué es lo que ocurre para que esos abonados no vengan, o cómo podemos hacer para que vengan, o cómo premiarles esa asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí sí que estamos un poquito de la mano de la Liga trabajando en ello. Lo demás estamos trabajando mucho en generar nuevos servicios, nuevos productos, quizás no tanto desde un punto de vista tecnológico, pero sí el intentar ser referente, pues como empresa ahora mismo la más grande de la ciudad, pues bueno, para atraer talento, para atraer riqueza, y sí que en este caso un poco pues pensando en negocio. Ángel, hablábamos de la tecnología de la Spartan, que va desde poder diseñar los obstáculos que tenéis, que requiere además una serie de logística, hasta localizar a alguien que está en medio de una montaña en Andorra por si se ha pegado una leche pasando uno de ellos, pero vosotros también durante mucho tiempo habéis utilizado data, utilizáis mucho email marketing. ¿Cómo está impactando esa tecnología en la nueva Spartan? Pues mira, yo te diría que eso es ahora se ha convertido en es uno de nuestros pilares y ahora todavía más, ¿no? Al final yo creo que nosotros trabajamos en una especie de triángulo virtuoso, ¿no? Donde está la parte del deporte, y ese desarrollo del deporte necesita de tecnología. No solamente hablo de, pues por ejemplo, mira, salía una noticia ayer sobre el uso de los parches estos de los diabéticos, ¿no? Sí. Nosotros lo hemos utilizado ya hace 5 años para tener el perfil del deportista que hace este tipo de cosas. Entonces, esa parte de medicina, esto ya lo hemos utilizado. Pero bueno, ahora se está utilizando para el rendimiento deportivo. En esas también hemos estado. Luego está la parte de comunidad, ¿no? Que es la otra base del triángulo. Esa parte de la comunidad
yo creo que si Spartan se conoce por algo es por la comunidad, esa comunidad como tan enganchada, con unos parámetros comunes, una actitud, si quieres. O sea, o vamos gestionando muy bien esos datos, de lo que hablaba Unai ahora, para que, no solamente para identificar patrones, identificar tendencias, por qué alguien me hace la sprint y luego no me hace la super, quiénes son los que hacen la trifecta. Bueno, todas esas cosas nosotros tenemos que saberlo, esa información la tenemos que gestionar y claramente nuestro CRM es brutal, además estamos en 42 países, o sea, tenemos que vincular también todos esos distintos atletas con sus intereses, con sus realidades. Luego esto lo vinculamos mucho al patrocinio, de forma que hay muchísimo patrocinador que necesita quality leads, o sea, y tenemos que identificar quiénes son. Y también el turismo, ¿no? O sea, quién viene y toda esa tecnología que nos permite a nosotros dar información real del impacto económico que nosotros tenemos en los sitios donde vamos. Entonces al final se transforma en impacto, o sea, si quieres, en inversión por parte de las instituciones turísticas, que ha sido realmente lo que nos han ayudado a pasar bien por la pandemia y a recuperarnos bien de la pandemia. Pero luego el tercero se llama tecnología en sí mismo, o sea, es deporte, comunidad y tecnología. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy por detrás, aunque si quieres mirando a lo que se ha hecho antes, muy por delante, pero muy por detrás a lo que yo creo que nosotros podemos llegar. Y es en la experiencia del atleta, ¿no? Hablábamos de DECA, de cómo yo mañana puedo utilizar la información que tengo disponible para ponerlo en el cubo del Within Center. ¿Quién va primero? ¿Quién va último? ¿Cómo va? Esa información, ¿cómo puedo dársela en ese momento al speaker para que mantenga la tensión deportiva? ¿Cómo puedo darle cuando alguien termina esa información al atleta para que sepa cómo mejorar? ¿Cómo sé quién va dónde en un momento donde tengo tandas que están mezcladas, ¿no? Y entonces es muy complicado, ¿no? La tecnología dentro del evento, cuando tiene que estar dando vueltas a un espacio y no sabes si esta es la segunda o la tercera vuelta, y yo de repente le proyecto allí y el atleta tiene una experiencia que no tiene en ningún otro sitio. Entonces, claro, cuando me hablas de tecnología te diría que es la esencia y la madre del cordero de todo lo nuestro, claro, con un elemento extraordinario, ¿no? Que, pues ahora cuando veo los estadios y cuando veo la parte del Within Center, por ejemplo, bueno, el Within o en el Príncipe Felipe que lo hemos hecho o en el Martín Carpena, el tema del aforo. O sea, nosotros nunca hemos considerado una línea de negocio o transformar nuestro producto en algo que sea lo suficientemente interesante para que alguien esté dispuesto a pagar una entrada y vivir una experiencia sin competir, ¿no? Y esto yo creo que es una tendencia que nosotros, una tendencia real y es una experiencia que nosotros tenemos que explotar. Entonces, claro, me haces esa pregunta, macho, me puedo estar media hora diciendo todas las implicaciones tecnológicas que nosotros tenemos, porque es donde yo de verdad veo nuestra gran oportunidad de crecimiento. Enseguida te voy a seguir preguntando por eso, no te preocupes por la media hora. Le quiero preguntar a Unai, también una vez he escuchado esto, si hay algún plan en el que la trazabilidad de posibles eventos ajenos al fútbol, con esos 20 millones de euros que habéis invertido, estén pendientes en Ipurúa, si hay posibilidades de que esto además pueda ser un modelo de negocio para el propio club. A ver, yo creo que es el camino, es decir, estamos hablando de que tienes un estadio de, en nuestro caso, 8.000 espectadores, pero es que lo que no se ve es decir, la parte de un parking, de una sala de prensa. Tienes un montón de espacios que están pensados precisamente para este tipo de actos. Es que si no, tú coges los 7 días de la semana y la actividad real es una al día, claro. Y son, o sea, una a la semana, perdón, y son 90 minutos, ahora con el bar 100. Pero vamos, que se queda muy acotado. Entonces lo que tienes que intentar es traer gente, traer dinero, por así decirlo, y llamándolo muy bestia, el resto de días de la semana. Entonces ahí nosotros sí que la obra que hemos hecho en Ipurúa, la remodelación del estadio, está pensada un poquito para eso, para atraer empresas que en un momento dado puedan realizar un evento. Nuestro patrocinador principal, por ejemplo, uno de sus principales activos sea coger a sus comerciales en el autobús del primer equipo, traerlo a Ipurúa, juntarles en la sala de prensa, hacer un evento, un catering, estar en el vestuario. Entonces ahí sí estamos dando muchos pasos. Hace prácticamente un mes lanzábamos nuestro museo, ¿no? Que teníamos un museo muy pequeñito en Ipurúa, al lado del Choco, que es donde comemos habitualmente, y era no sé cuántos metros cuadrados tendría, no llegaría a 20. Claro, era un museo muy pequeñito. Claro, tenemos los trofeos que tenemos, nuestra realidad es esa, son 8 trofeos prácticamente. Hemos hecho un museo mucho más digital, bastante tecnológico, pero al final estamos hablando de pantallas táctiles, que a mí me hizo mucha gracia porque hicimos varios test, traíamos a los niños de la escuela de fútbol o a pequeñas
gente de colegios, claro, llegaban a la pantalla y bla, bla, bla. Y nos llevaba el abonado de 70 años, llegaba a la pantalla y decía, bueno, ¿y dónde está el mando? Eso es a día de hoy muchas veces la tecnología o los pasos que estamos dando a nivel tecnológico. A mí me encantaría que la experiencia en el museo fuera realidad aumentada y pudiera sentirte en un momento dado en la arenga, rodeado de jugadores, la salida al césped. Yo creo que esos pasos se irán dando. Entiendo que no vamos a ser los pioneros ni mucho menos, pero sí creo que tenemos de ir dando esos pasos precisamente para que la gente joven pues se vaya involucrando un poquito con nosotros. Ángel, hay una cosa que ha dicho Unai que me parece muy interesante y que te quiero trasladar. La gente de Spartan es verdad que tiene una edad muy amplia, pero empiezan a estar maduros a nivel de querer competir entre 25 y 40 más o menos, pero en DECA creo que el fitness cada vez está yendo a una gente un poco más joven. Antes también había una parte en la que te decían no hagas pesas hasta los 18 años, ahora ya empieza a haber otras cosas. ¿Es diferente la comunicación y la tecnología que hay que utilizar para dos productos tan distintos, aunque estéis prácticamente hermanados? No, sin duda. O sea, no solamente es que sea diferente, fíjate, por los productos, es que es diferente dentro de mi comunidad, por ejemplo, espartana. Yo tengo un perfil distinto para la gente que hace la de 5 kilómetros y la gente que hace la de 21 kilómetros. Y yo al de 21 kilómetros, que ya me conoce perfectamente, que lleva años haciendo, yo le vuelvo a mandar el mismo mail de ¿has probado hacer una sprint? Pues claro, pues no me declara spam. Yo necesito tener esa tecnología para poder identificar a mi comunidad y hablarles en su idioma. No te quiero contar encima con productos distintos. Mira, te diría que un 30% de los espartanos hacen DECA. O sea, hay un 70% de los de DECA que no me conocen, ¿no? Entonces, y es más, te diría, hay muchos de esos DECA que no se llevan bien con Spartan. O sea, que no se llevan bien con el barro, no se llevan bien con la carrera, con la montaña, y ellos necesitan tener su personalidad con su producto. Entonces, la única cosa que compartimos ahí es la actitud, ¿no? Fuera de ahí, es idioma distinto, son canales distintos, son objetivos distintos y claramente, mira, en España, solo en España somos casi 400.000 en Spartan. Imagínate, si a todo el mundo le habla igual, ¿sabes? Es que me he liado. Y en DECA pues vamos a llegar ahora a 80.000. También, ¿sabes? Como le habla igual, también me he liado. Entonces, bueno, yo creo que tenemos esa, te voy a decir, esa oportunidad, yo la veo como una obligación. O sea, yo no tengo más remedio que hablar de esto, si no, la verdad que creo que no puedo crecer. Unai, al final, el Eibar tiene algo que muy pocos equipos tienen, que es esa singularidad por muchas circunstancias, pero también, obviamente, al estar tan cerca, vamos a llamarlo, de dos centros de poder como Bilbao y Donosti, os fagocitan aficionados, os fagocitan gente de las categorías de formación. ¿Hacia dónde puede ir el Eibar para ser especial más allá de su singularidad futbolística y cómo estáis trabajando en eso? Porque desde que entrasteis sé que poco a poco se está buscando pues, ser como algo diferente, ¿no?, a lo que hay en la provincia. Yo creo que una de las claves la acaba de dar Ángel, es precisamente esa segmentación y ese perfilado del usuario de cómo dirigirte a según qué perfil. Es decir, nosotros somos el Eibar, estamos a 30 minutos en coche de San Sebastián, de Bilbao, de Vitoria, que son equipos capital de provincia y con una gran tradición en el fútbol profesional, sobre todo en primera división. Nosotros es que somos unos recién llegados. Hemos competido muchísimos años en segunda división, es verdad, pero nosotros al final, de 80 y pico años de historia, hemos estado 7 años en primera y serán 20 y algo en segunda división. Y me parece brutal, ¿eh? O sea, creo que tiene un mérito, sinceramente, y es feo que lo diga yo, brutal. Ahora, tienes que entender muy bien, pues ese perfil de usuario más joven, por ejemplo, que en un momento dado se ha podido hacer del Eibar, en el momento en el que el Eibar sube a primera división, saber qué le tienes que ofrecer. Yo lo veo con mis hijos, yo tengo un hijo de 10 y otro de 7 años, son muy del Eibar, no pueden ver un partido completo, es que se aburren. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer a ese chaval para que esté enganchado? Si es que quizás solo le sirvan los highlights. Entonces, yo creo que se trata muy bien de segmentar, de saber qué ofrecerle, qué no ofrecerle, porque va a haber gente que, pues bueno, ya tiene cierta edad, que no va a entender ciertas cosas, pero es que el perfil joven ahora mismo ya me está exigiendo que tengo que estar en primera división. Entonces, dentro de esa segmentación, me vale para abonados, para aficionados en general, o para incluso empresas, el tener muy claro a qué te quieres dirigir y qué buscas. Ángel, hace algunos años hicisteis una Spartan en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, que era muy singular porque tú pasabas por el circuito, pero también pasabas por el lago, también te ibas fuera, te ibas a la montaña. Es un poco lo que sería la configuración del estadio de Eibar. Sin embargo, cuando hicisteis en el Wanda o Civitas,
pues prácticamente todo está dentro porque es una mega construcción. ¿Hacia dónde van los eventos en estadios? ¿Vais a buscar singularidad o necesitáis aforo para tener el espacio suficiente para que quepa todo el mundo? Bueno, realmente el Ricardo Tormo era un concepto, era una Spartan, si quieres una Sprint, una Super, si quieres, si quieres un formato habitual donde tenías una cosa especial en la zona como un mega festival, ¿no? Sin embargo, concretamente el que hicimos en el Metropolitano era un formato que se llama estadio, o sea, está hecho específicamente para eso. Lo hemos hecho en el estadio de los Red Sox en Boston, lo hemos hecho en el de los Cowboys o en el de los Denver Broncos, o sea, eso ya es un formato que nosotros tenemos específicamente para ese tipo de instalaciones. Entonces, por eso no necesitábamos salir de ahí. Pues mira, te diría, o sea, no la estrategia va más bien con el producto y fíjate, el otro día, bueno, viendo cómo la experiencia, sobre todo norteamericana, que hay en las experiencias de estadios, me decían que las cheerleaders de los Jets, del equipo de fútbol americano, no entran nunca al estadio, se quedan siempre fuera en el parking, ¿no? Yo no lo sabía. Y de la gente que va a ver el partido, la mitad no entra, se queda en el parking. Entonces van allí 2 horas antes, se monta la barbacoa, no sé qué, no sé cuántos ahí en el pick-up track, no sé cuánto tal. Cuando llega el momento del estadio, el que tiene entrada se pira adentro y los demás se quedan fuera y siguen con su manera de vivir la experiencia desde fuera. Otra de las cosas, yo tuve la suerte de trabajar con Rafael de la Hoz, el arquitecto famoso, y estar en un tender para varios estadios de fútbol. Y una de las cosas que me contaban de los Dallas Cowboys es que el 50% de los VIPs, de los palcos, perdona, no miraban al campo, ¿sabes? Y entonces digo, ¿y esto cómo es posible? Y entonces ellos generan unas experiencias dentro donde no necesitas mirar, o sea, escuchas el ambiente, pero tienes pues dentro tu música, no sé cuánto, y un palco que te vale, no sé, 300.000, pues este palco te vale 100.000, pero tú lo metías debajo mirando hacia dentro, ¿no? Esto me estoy liando un poco para darte la respuesta, y es, la tendencia es un poco lo que seamos capaces de generar alrededor del propio producto, que ese no va a cambiar, ¿no? Que es en la Spartan, las 5, las 10 y los 21 kilómetros, o en el estadio, pues que haya suficientes escaleras y que todo te sume 5 kilómetros, que es el modelo sprint. Ahora, mi opinión personal es que si somos capaces de crear algo alrededor de la sola experiencia deportiva, entonces tendrá sentido. Si no, pues pasará de moda, tendremos que buscar otro producto que no haya pasado de moda y tendremos que ver por dónde van los tiros, pero casi que tenemos que adaptarnos mucho más a la demanda que a ser nosotros en este caso los que generemos la oferta, con respecto a la parte de estadios. Con respecto a la parte de tipo Withing, ¿no? De grandes instalaciones, estas multiusos y tal, yo creo que va más con la experiencia de si tú mañana vas al Withing, oye, quiero cambiarme mañana antes de competir en el mismo sitio donde se cambia Sergio Llull o quien sea antes de competir, ¿no? Y utilizar las mismas luces y utilizar el pabellón y que salga tu nombre en el cubo. Yo creo que por ahí va a ser esa experiencia de te sientes un atleta de primera división en cuanto estás ahí. Iría más a la experiencia. Bueno, y tú has supervisado muchísimos ámbitos dentro del Eibar y uno de ellos ha sido la comunicación. Nos hablabas antes de la gente joven y de la facilidad que tiene para integrarse en la tecnología, pero hay una dicotomía que no es sencilla, en la que en teoría los menores no pueden tener redes sociales, pero la mayoría los tienen, y donde tú en teoría no podrías dirigirte a ellos, pero te acabas dirigiendo. Para una masa social que tenéis que empezar a atraer, o sea, para hacerse del Eibar, que digamos que es lo difícil dentro del territorio en el que estáis, ¿cómo habéis establecido esas conversaciones? A ver, yo creo que sobre todo es ofreciéndoles, y lo decía también Ángel ahora, esa experiencia, ¿no? Es decir, yo tengo un perfil de abonado de toda la vida del Eibar que se va a sentar en el estadio y va a ver el partido, pero tengo un perfil relativamente nuevo que quizás va a estar viendo el partido, pero va a estar pendiente de la jugada X para estar grabándola con el móvil. Entonces, tienes que saber muy bien qué puedes ofrecerle a uno y a otro, teniendo claro que el que es de Eibar de toda la vida va a seguir siendo, lo estés en primera, en segunda o en segunda B, o en la categoría en la que estés, y ese perfil más joven, ¿qué está buscando, qué le ha traído de ti para poder ofrecérselo? Entonces, yo creo que se trata un poquito de eso. A ver, decíamos, tenemos 6.000 abonados, 6.200 prácticamente, somos 26.000, si coges las poblaciones de alrededor, estás hablando de una comarca de 80.000, tenemos 2 millones de usuarios en redes. Eso se ha venido consiguiendo de alguna manera ofreciendo algo
que antes no se daba. A mí ahora me hace gracia cuando algún jugador se queja y tal, no, jo, es que han entrado las cámaras de la televisión al vestuario y esto es sagrado. Sí, bueno, es sagrado, pero para que al final de alguna manera podamos ofrecer un producto como el que ofrecemos, para que se paguen las cantidades de dinero que se pagan, tienes que reinventarte. Y mucha gente ya no quiere ver lo que pasa en el césped, sino quiere ver lo que pasa dentro. Tenemos muchos ejemplos de estadios que en el túnel de vestuario han marcado una zona privada, precisamente pues estilo este palco que comentabas tú, para que la gente mientras está echándose una caña pueda ver cómo salen los jugadores, cómo se abrazan, que hablan con el árbitro. Esa es la experiencia que mucha gente te está demandando ahora. Entonces yo creo que sin perder ese espíritu deportivo y ese espíritu de competición, tienes que abrir un poquito ese abanico a ofrecer ciertas cosas. Nosotros el parking, cuando lo hemos inaugurado hace 2 o 3 años, nos tocó en plena pandemia además, en esa remodelación, nosotros hemos creado espacios privados para que la gente pueda ver a nuestro equipo llegando en autobús o al equipo rival, que vea cómo se baja un jugador, el niño pueda estar saludando a... Es verdad que es desde una cristalera porque Ipurúa da para lo que da, pero yo creo que se trata un poquito de eso. En este tiempo tenías un perfil muy tradicional que era voy al estadio, veo, disfruto y me voy, y tienes un perfil de gente que ahora está dispuesta a pagar un palco VIP donde tienen a los niños dentro, si te descuidas viendo Plan Televisión, y ellos están viendo el partido. Entonces yo creo que se trata de buscar esa coherencia y esa fusión entre distintos intereses en pro del negocio, pero sobre todo en pro del futuro del club, porque el día de mañana nos vamos haciendo mayores, el tipo de abonado te va a cambiar y te debes allí. Ángel, hablabas antes de la pandemia, la mencionaba ahora Unai. Spartan siempre ha sido maravillosa por estar al aire libre y en la pandemia todavía cobró mucho más sentido, pero cuando nos vamos a DECA hablamos de lugares cerrados y ya no es tanto el riesgo que hemos visto que está decreciendo, como que la gente muchas veces lo que quiere es salir fuera. ¿Cómo estáis gestionando también a ese tipo de público que a lo mejor siempre ha pensado en que un evento tiene que estar al aire libre, pero de repente está en un sitio que, como tú decías, es icónico? Bueno, al final tenemos una vida en la que somos capaces de compatibilizar ambas cosas, ¿no? Entonces la gente que va fuera y que quiere el mundo fuera y que le disfruta el mundo fuera sigue teniendo esa oportunidad de estar fuera. Lo que no teníamos era algo para la gente que quiere estar dentro, ¿no? Entonces, no tengo una sensación de que haya un rechazo a hacer cosas dentro. Creo que es una complementariedad. Y es más, creo que lo que hemos hecho ha sido ampliar nuestro espectro. Mira, para que te hagas una idea, hay unas 285.000 personas al año que hacen carreras de obstáculos, más o menos. Y eso pues un poco es el mercado de Spartan. Es que nos hemos ido a un sitio donde hay 4.2 millones. Es que son 18 veces más grande. Entonces, casi que mi problema va a ser cómo gestiono si tengo éxito, ¿no? Porque al final lo que me pasa en los sitios cerrados, un poco lo que te pasa a ti es que estoy limitado por el aforo. Entonces, a ver si tengo éxito y no puedo meter a toda la gente que quiero. Mira, este año nos ha pasado, hemos tenido eventos de un día y para el 2024 tenemos ya que ir a eventos de 2 días, porque ya hemos llegado, en Madrid llegamos al sold out. Sitios donde repetimos, doblamos o triplicamos cifras del año anterior. Pero claro, con ese crecimiento, de alguna manera, que no podemos preverlo del todo, pero que sí sabemos que es bastante importante, es más casi el reto de tener una agenda dentro de todo lo que está pasando ahí que permita convivir a toda la gente que pueda caber, y no tanto al que tenga que convencerle a alguien que está en el aire libre, decir, oye, vente aquí y prueba esto dentro, porque, como te digo, esa demanda hay solamente un 30% que de alguna manera se solapa. El otro es un 70% de 4.2 millones en lugar de 285.000. Entonces está siendo divertido, la verdad. Estamos aprendiendo mucho en el camino y yo creo que precisamente al tener un reto, además tenemos que hablar más, macho, para ver cómo has conseguido sobrepasar, o sea, con esa limitación de aforo, poder hacer muchísimas más cosas. Nosotros al final es mucha activación fuera del evento, y te diría, la otra parte sería ir nosotros al gimnasio donde están nuestros futuros o actuales o futuros atletas en DECA. Y eso te amplía. ¿Por qué? Porque como tú tienes una vez cada 2 semanas tienes un partido, claro, yo tengo en España este año 4, el año que viene tenemos 8, tengo 8 fines de semana que voy a tener cosas, pero ¿y los otros? Y yo creo que es yendo un poco, teniendo una estrategia de vamos a la casa del atleta de una manera física, y eso es lo que nosotros sí podemos hacer. Claro, tú no puedes montar un partido mañana en el gimnasio de otro, pero yo sí puedo hacer mañana un pequeño DECA en un box de CrossFit de Valencia. Yo creo que por ahí irán los tiros.
Unai, nos decías antes que va a ser difícil que seáis pioneros, aunque lo habéis sido en algunas cosas, pero es evidente que no solo por las exigencias de la Liga, sino también por hacia dónde nos vamos, incluso por lo que los propios préstamos de CVC están pidiendo, hay una necesidad de transformación digital. ¿Hacia dónde puede ir la transformación digital de un club como el Eibar en los próximos 5 años y qué podéis hacer o qué estáis haciendo ya en estos momentos en ese sentido? A ver, en nuestro caso yo tengo clarísimo que ahora mismo, y es una pena porque me gustaría dar muchos más pasos y ser mucho más ambicioso en ese sentido, bastante tenemos con entender los datos, ¿vale? Los datos de nuestros abonados, de los 2 millones de seguidores. Creo que ahí ya tenemos un trabajo arduo y que nos va a llevar mucho tiempo. La habéis liado un poco teniendo 2 millones de seguidores. Efectivamente, efectivamente. A veces el crecimiento, y lo decías tú también, Ángel, yo creo que tiene que ser bien medido y muchas veces queremos conseguir el éxito cuanto más rápido mejor, pero no te tienes que olvidar que esto precisamente es una carrera de obstáculos y es muy largo y los pasos hay que darlos, pues bueno, un poquito entendiendo hacia dónde vas y no desviarte de ese camino, porque te puedes desviar de una manera muy sencilla. Yo tengo muchísimas ganas de hacer cosas con todo el tema virtual, con la inteligencia artificial. Sí que estamos dando pasos, creo que a nivel general, sobre todo los clubes más grandes y que tienen una infraestructura y mucha gente, mucho recurso, creo que vamos a ir hacia ahí. ¿En qué momento? No lo sé. Yo es algo que lo veo tan lejano en nuestro caso, pero por las dimensiones que tenemos y porque realmente necesitamos de partners que nos ayuden en estos. Y lógicamente todo este tipo de inversiones, que son unas inversiones muy potentes a nivel económico, con clubes de nuestra dimensión, que el retorno te compense es complejo. Entonces muchas veces tienes que hacer esa valoración de, bueno, bien, voy a invertirlo, pero el retorno en cuántos años me va a llegar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto. Yo ahora mismo, con tener mi abono físico, que hasta ahora era una tarjetita, y tenerla en el móvil, en el wallet, me parece brutal. Sí. Porque además se lo voy a ofrecer a mis 6.200 abonados y 4.000 van a decir, no, que a mí me mandas mi tarjeta física. Entonces también depende un poquito de esa demanda que tienes, ¿no? Iremos viendo. Yo tengo muchas ganas de ver lo que va a ser la inteligencia artificial y iremos viendo. Pero yo ahora mismo estoy un poquito a la expectativa también, ¿no? A ver qué hacen otros. Bueno, Ángel, recientemente, porque se aburría ligeramente, ha decidido ampliar el espectro a Europa, aunque ya lo ha hecho de facto en los últimos años. Y te quiero preguntar, porque mucha gente de Europa siempre ha venido a Spartan, o sea, antes nos hablabas, siempre ha habido un porcentaje muy grande de gente, y encima viniendo a España estaban encantados de la vida, claro, se iban a Barcelona, se iban a Andorra en algún caso, Valencia. Se iban a Madrid, a Valencia, a Bilbao, llegaron a ir, pero también hay mucha gente de España que aprovecha para viajar a Europa. Ahora que tú ves ya la globalidad, hay una tendencia también a que Spartan esté al aire libre y en estadios, porque DECA evidentemente siempre va a estar en ese recinto cerrado. Bueno, siempre no. Nosotros terminamos el año en DECA al aire libre. Lo hacemos en un campo de fútbol. Sí, lo hacemos en Tenerife. Pero sí es verdad que necesitas una garantía de buen tiempo, porque si no, los aparatos se mojan y no hay manera. Pero un poco ahí lo que hacemos es capitalizamos esa característica que tenemos en España, de decir, oye, es que aquí te garantizo buen tiempo. Bueno, dicho esto, efectivamente, nosotros, sí, o sea, en Spartan ese movimiento existe. Sí que creo que deberíamos ser capaces de ofrecer algo más, ¿no? O sea, al final, si has hecho Andorra, o mañana hacer Dolomitas, o hacer San Morel, o sea, Valmorel, perdona, pues al final es otra montaña distinta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que tú vives antes y después de la carrera. Es eso que puedes hacer con la comunidad. Y lo que puedes hacer con la comunidad no solo lo haces ese fin de semana. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de 92 embajadores. 92 embajadores que se quedan siempre antes, que entre carrera y carrera están activándose, se están no sé qué, estás lesionado, yo te puedo ayudar. Oye, ¿quién sabe cómo se corre aquí? No sé cuántos, comparten esa información, la transmiten. Y eso, fíjate, que generaba un ruido súper dulce dentro de nuestra comunidad, de repente lo convertimos en que en cada carrera tenemos una carpa nueva que se llama New Spartans. Entonces, esos embajadores, o sea, ellos mismos se proponen como, cuando venga alguien nuevo, ven aquí que yo te explicaré de qué va esta fiesta. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? En la comunidad, clarísimamente en la comunidad. ¿Y cómo se puede de alguna manera escalar eso? A través de la tecnología, si no es imposible. O sea, no necesitas pues, tener un sistema que alguien gestione no sé cuántos grupos, o sea, y no solamente hablo de comunicación, hablo también incluso de la propia generación de contenido. Y con una tercera pata, si quieres, es que toda esa actividad esté orientada hacia donde se generan también un poco las vías de ingreso.
Si esa actividad bien hecha y bien gestionada, y desde luego no, y cuando hablo de una explotación lo hablo en el mejor sentido de la palabra, porque el primer beneficiario es el propio miembro de la comunidad, ¿no? O sea, hay compañías que están dispuestas a interactuar con esa comunidad y de darles una serie de beneficios solamente por el hecho de tener información o solamente por el hecho de ser parte de una experiencia feliz. Nos decía Mercedes cuando nos patrocinaba que nosotros éramos pues uno de los patrocinios más rentables y tal, y decía, pero a ver, joder, estás en la Fórmula 1, estás en el tenis, estás en no sé dónde, dice, pues nosotros estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque toda la gente cuando llega, dice, sabiendo que las han pasado fatal, dice, todos llegan con una sonrisa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capitalizar la sonrisa, en el buen sentido de la palabra. O sea, que esa experiencia, claro, yo veo el Eibar y digo, joder, pero qué envidia, ¿sabes? Te lo prometo, me da envidia. Me da envidia esa, y hasta me siento como muy identificado, ¿no? Porque los espartanos, los 300, los pequeños, ¿sabes? Siempre contra el grande y tal. Pues ¿sabes qué pasa, macho? El otro día me di cuenta, bueno, leía un artículo que decía que los pequeños siempre ganamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que somos pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Jugar con otras reglas, ¿sabes? Y es que no tenemos más remedio que estar jugando con otras reglas. Así que la respuesta a tu pregunta es, si efectivamente la gente va afuera, si efectivamente crece, es nuestra obligación, si efectivamente nuestra comunidad debe sentirse mejor, pero lo que también te digo es que claramente nosotros tenemos que entender que somos pequeños y que tenemos que jugar con reglas diferentes. Voy a hacer las dos últimas preguntas. La primera va para Unai por la logística. Hemos hablado mucho de tecnología, pero al final un estadio es lo que es y encima vuestro estadio es el que es, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar en Eibar, donde quizá no brilla el sol 250 días al año, no sé con el cambio climático qué es lo que va a ocurrir, pero allí se estaba cuidando el césped de una manera extraordinaria, con lo cual entiendo que la mayoría de eventos que se puedan plantear en el futuro en el estadio van a tener la problemática de ese espacio, porque los demás espacios no son salir al césped, ¿no? ¿Hay alguna, y todavía no habéis construido el nuevo Bernabéu en el que el césped se pira, ¿hay alguna posibilidad de que ese espacio sí que pueda ser utilizado sin perjuicio para el equipo? A ver, yo creo que en este caso el tema del estadio, y es un poquito, de hecho me ha quedado claro que es muy difícil hacer una Spartan por encima que tenemos, algo pensaremos todavía. No, la Spartan es muy fácil, Deca. Vale, Deca, perdón. Algo tendremos que pensar, efectivamente. A ver, yo creo que lo que es el terreno de juego, el césped, que es el principal activo de tu principal actividad, por así decirlo, es que prácticamente no lo puedes tocar, es la realidad. Entonces se ha tratado un poquito de que la parte del estadio, todo lo que no es césped, que es muchísimo, te permita ofrecer algo que antes no tenías. Entonces, que llegará el día en el que el césped, mira, nosotros hace unos años hicimos una inversión para que el césped fuera híbrido. Estamos hablando de que al final tienes, bueno, la hierba artificial que se une con la natural. Bueno, pues vas dando pasos. Los calefactores en estadios como el nuestro, pues al final son clave. Yo creo que se irán dando pasos tanto a nivel tecnológico como de nuevos productos que surjan, que llegará el día de mañana que podamos utilizar el césped para hacer un concierto, para hacer ciertas actividades, pues que de otra manera es imposible. A mí hay una actividad que me encanta muchísimo, que hacemos con unos patrocinadores, que es CaixaBank, que nos traen a 22 clientes suyos, llegan al vestuario como llegan los jugadores, llegan al vestuario y se encuentran con su camisetita con su nombre. Y disputan un partido de 60 minutos, porque como les metas 90, algunos se me queda allí, pero... ¿A campo entero? A campo entero, sí, bueno, el árbitro suele ser... Ya... Árbitros y líneas son de la casa y no hay VAR, pero sí que es verdad que como experiencia es brutal. El año pasado hicimos 2 fanzone en el estadio, en la parte anexo que está pegada al estadio. Fueron 2 hinchables para los niños, o sea, no hemos inventado nada ni mucho menos, un futbolín humano, el VAR para los adultos. Son cosas que la gente agradece un montón. El bar con B, sí. y sin alcohol, porque ahí la normativa nos lo permite, que es algo que algún día también debatiremos en este país, porque es verdad que bueno, pues que una cerveza con alcohol o sin alcohol, lo tenemos mirado, es que el ticket medio te baja en más de 4 euros. Claro. Entonces, sí que hay una serie de cosas que en principio son muy sencillas de hacer, que yo entiendo que iremos hacia eso. El cambio climático veremos hacia dónde nos lleva. De momento tenemos los calefactores y veremos si entran, pues bueno, si salen césped nuevos, y el día de mañana lógicamente nos encantaría. Al final estás muy limitado, por lo tanto una vez acaba la liga en mayo, junio, tienes 2-3 meses para poder hacer eventos en el césped. Pero claro, suele coincidir que además o es la resiembra o es el cambio de tepe. Entonces, lo que es el terreno de juego en sí lo tienes complicado. Nosotros parte de ese dinero que comentabas tú de CVC los hemos invertido en una ciudad deportiva que a ver si en año y medio lo tenemos, que nos va a dar un plus extra. Estás hablando de 5 campos de fútbol, es que hasta hace el año que ascendimos a primera división, la primera temporada en primera entrenamos en un anexo de hierba artificial.
Entonces, sí que vamos a dar pasos de ese tipo que probablemente en otros clubes, pues hablamos de un Bernabéu, es que mira la tecnología que tiene el propio Bernabéu, es brutal. Bueno, pues nosotros seguiremos igual, ¿no? Pues ampliaremos un poquito la tejabana para que no nos mojemos y poquitas cosas así. Ángel, la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con todo lo que hay alrededor de la Spartan, y ya lo decía Unai, al final el grupo Casfeed también se dedica en gran parte a los festivales de música, al control de accesos, al pago cashless, al final lo que hay alrededor, porque cada vez la gente quiere viajar más junta y a lo mejor compite uno, pero dos no, pero quieren estar allí. Y es muy importante lo que hay en ese alrededor para que esa gente no se aburra, porque no siempre vas a estar viéndolo competir, o en el caso de las Spartan incluso hay gente que se va a 20 kilómetros en la montaña y no hay forma de verlos. Como ha ido creciendo toda la oferta que vosotros dais para que incluso la gente que no compite se lo esté pasando bien durante todo el día. Bueno, pues mira, nosotros tenemos ya medido que es más o menos hay 2.4 personas que vienen a acompañar al corredor. O sea, yo ya sé que por cada uno, 2,5 personas necesitan tener algo que hacer. Nosotros esa parte un poco la tenemos muy artesanalmente cubierta, pues montando un festival con con cierto interés. Hemos hecho alguna vez algún concierto, por supuesto tienes que tener ahí una zona de catering, si nos dejan vender alcohol, macho. Ya. Eso lo hablaremos Sí. Pero nosotros no vendemos mucho alcohol, quiero decir, un poco por esencia nuestra, ¿no? Patrocinadores pueden tener allí sus activaciones. Hemos hecho cosas de niños, tenemos una carrera de niños, donde ya pues, hay gente que ni siquiera va a ver a esto, va solamente a ver a sus niños correr. Entonces, eso es como nosotros hemos construido en Spartan. Te hablo de DECA, cuando hablas de estas instalaciones, ¿dónde nos gustaría terminar? Ya hemos dado un gran paso, igual, pues un poco con una zona que le llamamos Village, donde queremos e invitamos a cualquier compañía de equipamiento de gimnasio que quieran allí que mostrar su producto, más de innovación en el fitness. Por supuesto, con los patrocinadores, mira, tenemos a Myzone, por ejemplo, que es patrocinador de DECA, que tiene sus monitores estos que te van proyectando tu ritmo cardíaco y tu zona 1, zona 2, atrás. Bueno, pues todo eso lo tenemos conectados, por ejemplo, con la propia pantalla del cubo del Withing o de donde quiera que estemos, de forma que tú vas viendo tu rendimiento en ese momento. Entonces es una activación que ellos tienen fuera para que luego de alguna manera tú te ayuda mucho cuando estás dentro. Entonces, básicamente generamos todas esas conexiones, ¿no? que claramente, pues otra vez la tecnología un poco se pone en el sitio. Pero donde te diría que tenemos mucho más recorrido, hablando precisamente aquí a lo que nos dedicamos, ¿no? A lo que os dedicáis especialmente, yo por ejemplo creo que nosotros en esa parte de gestionar los aforos, o sea, yo creo que nosotros deberíamos evolucionar hacia tener un producto que tenga interés, mucho interés, por quien participa probablemente. O sea, para mí la Kings League pues, marcó, para bien y para mal, pero bueno, en algunas cosas ha marcado un camino. La velada de Bahianos ha marcado otro camino. Pues yo creo que nosotros en los eventos deportivos tendríamos que aprender de todo esto, incorporar la parte que nos puede ayudar y evolucionar hacia esa conexión que debe haber entre esos streamers, esa tecnología, ese consumo que hablas tú de tus hijos, ¿no? Y nuestro producto. Creo que por ahí va a estar. Y yo creo que la tecnología que tenéis vosotros en eSports, sin duda, en eSports, creo que nos podéis abrir bastante línea. Por ahí vamos a ir nosotros, desde luego. Muy bien, pues Unai Arteche y Ángel Sanz, ha sido un placer sacaros del mal tiempo para traeros hacia aquí. Ángel ha venido hasta con gorra, o sea, la gente se puede imaginar el tiempito que hace fuera, y estamos muy pendientes de Eibar, ojalá invitándote el año que viene, estando en primera y con esa inyección otra vez para ir gastando pasta hasta que el ayuntamiento os venda el estadio, y con Ángel ya en la Spartan por toda Europa y con DECA también creciendo. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. A vosotros. Volveremos muy pronto con nuevas charlas de tecnología y deporte en este canal de LinkedIn de eSports. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.